Hola, empezamos un tema nuevo. Después de ver los temas de cinemática y dinámica, vamos a estudiar ahora dos conceptos importantísimos en física, como son el trabajo y la energía, y cómo se relacionan entre ellos. Empiezo con unos vídeos donde presento la teoría básica y varios ejemplos sencillos que nos sirvan para entender esa teoría. En el resto de vídeos resolveré problemas de distinta dificultad. Empiezo en este primer vídeo hablando del concepto de trabajo. Como sabéis, la física estudia el mundo que nos rodea y trata de ponerle forma matemática. Para ello utiliza conceptos que a veces nos son conocidos y otras veces resultan más abstractos. Pues bien, ojo con el trabajo porque es uno de esos conceptos que todos utilizamos en la vida cotidiana, como la velocidad o el tiempo, pero que en este caso tiene en física un significado distinto al que le damos comúnmente. En la vida cotidiana identificamos trabajo con aquello que nos supone un esfuerzo, tanto físico como mental. Por ejemplo, preparar un examen de física, cuidar de un gato, aguantar un libro en las manos, etc. Todo esto nos supone, evidentemente, un trabajo. Sin embargo, el trabajo en física es algo distinto, principalmente porque implica la existencia de una fuerza y de un desplazamiento. Aguantar un libro, aunque me suponga un esfuerzo físico, no es un trabajo en física, porque, aunque implica una fuerza para vencer el peso, el libro no se está desplazando, está quieto y sin desplazamiento no hay trabajo. Son ejemplos de trabajo en física estirar un muelle, mover un vaso o un bolígrafo de un punto a otro de la mesa, levantar un libro desde la mesa hasta una estantería, etc. ¿Vale? Quedaros con esto, el concepto de trabajo implica una fuerza y un desplazamiento. El primer aspecto que quiero destacar del trabajo en física es que es una magnitud escalar, es decir, un número. Esto es muy importante. Venimos de trabajar en el tema anterior de dinámica con fuerzas. Las fuerzas son vectores, es decir, que además de un número, su módulo, tienen dirección y sentido. El trabajo no. A pesar de que el trabajo implica una fuerza, que es un vector, y un desplazamiento, que es otro vector, él mismo no es un vector. No apunta hacia ningún lado. Es un simple número. Ahora después entenderemos todo esto. La unidad de trabajo es el julio. Es la misma que la unidad de la energía, como veremos en el siguiente vídeo. Un julio equivale a un newton por metro. ¿Cómo obtenemos lo que vale el trabajo? Es decir, ¿cuál es la fórmula para el trabajo? La primera definición que se da de trabajo, la más sencilla y simple, es la de trabajo es igual a fuerza por distancia. Así aparece en los libros de los primeros cursos de física. Aunque esta fórmula no será suficiente para nosotros. Es demasiado simple y engañosa. El trabajo es algo más complejo. De todas formas, nos sirve para resolver ejemplos sencillos como el que tenemos en la figura. En él aplicamos sobre un cuerpo una fuerza de 10 newton a lo largo del eje X y lo desplazamos 3 metros en ese mismo eje. En este caso el trabajo es la fuerza por distancia, es decir, 10 newtons por 3 metros, igual a 30 julios. Evidentemente este es un problema demasiado simple, así que vamos a complicar un poco las cosas. ¿Por qué es engañosa la expresión anterior para el trabajo? Imaginar ahora la siguiente situación. Tenemos el mismo cuerpo de antes y ejercemos la misma fuerza, de 10 newtons, pero en este caso la fuerza no está a lo largo del eje X, sino que forma un ángulo de 30 grados con él. Desplazamos el objeto como antes 3 metros. ¿Cuál es el trabajo ahora? ¿Hacemos igual que antes? ¿Multiplicamos la fuerza 10 newton por el desplazamiento 3 metros? La respuesta es no. No es el mismo de antes porque ahora debemos descomponer nuestra fuerza en el eje X y en el eje Y. Como veis, tenemos una fuerza a lo largo del eje X, F sub X, y otra a lo largo del eje Y, F sub Y. De esas dos fuerzas, la única que realiza trabajo es F sub X, que está en la misma dirección del desplazamiento. F sub Y no realiza trabajo. Esto lo entenderemos un poquito después cuando demos la definición correcta de trabajo. De manera que el trabajo será igual a F sub X por la distancia recorrida, D. Es decir, 10 por coseno de 30 por 3. Y eso da 25,98 julios. Como veis, el resultado es distinto al que habíamos obtenido en el ejemplo 1. Empezamos con 3 apuntes muy breves. Primero, la energía de un sistema mide su capacidad de hacer trabajo. La relación entre energía y trabajo la iremos viendo en todos los vídeos de este tema. Segundo, hay muchos tipos de energía: eléctrica, nuclear, química, luminosa, que aparecen en diferentes áreas de la física y la química, pero aquí
en todo este tema 3, estamos interesados únicamente en la energía mecánica, que será a la que dedicaré prácticamente todo este vídeo. Y tercer apunte, algo que todos hemos oído ya alguna vez: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma pasando de una forma a otra. Al igual que vimos con el trabajo, debe quedarnos muy claro que la energía no es un vector, no tiene dirección ni sentido. Es un número, un escalar. En física es muy importante distinguir entre magnitudes escalares y vectores, porque funcionan de forma muy distinta. La unidad de energía en el sistema internacional es el julio, la misma que la unidad de trabajo. Eso ya nos hace intuir alguna relación entre ambos conceptos. Como decía antes, en este tema estamos especialmente interesados en lo que llamamos energía mecánica. Se llama energía mecánica a la que tiene un cuerpo debido a su velocidad o a su posición. Eso nos permite distinguir dos tipos de energía mecánica. Por una parte, tenemos la energía cinética, que es la energía asociada al movimiento de un cuerpo. Es decir, siempre que un cuerpo se esté moviendo, tiene energía cinética. Por otra parte, tenemos la energía potencial, que es la energía asociada a la posición de un cuerpo. Vamos a ver ahora la expresión matemática para estos dos tipos de energía mecánica y veremos después unos sencillos ejemplos de cómo se calculan. Empezamos con la energía cinética. Hemos dicho que un cuerpo que se esté moviendo tiene asociado una energía cinética. Esa energía es igual a un medio de la masa del cuerpo multiplicada por el cuadrado de la velocidad que lleve el cuerpo. No hay otra fórmula para la energía cinética, es decir, memorizar bien esta fórmula porque es la que utilizaremos siempre en los cálculos. Para la energía potencial hay diferentes expresiones dependiendo del tipo de energía potencial que tengamos. Aquí solo veremos las dos que tenéis en pantalla. La primera, masa por gravedad por altura, es la energía potencial asociada a un cuerpo situado a una determinada altura. Es la que se conoce como energía potencial gravitatoria. La segunda es la energía potencial asociada a un muelle que ha sido estirado o comprimido una distancia x, y es igual a un medio de la constante del muelle, k, por el cuadrado del desplazamiento del muelle. Esto lo entenderemos enseguida con un par de ejemplos. Bien, la energía mecánica de un cuerpo es la suma de su energía cinética y su energía potencial. Siempre que hablemos de energía mecánica, recordad, suma de energía cinética y energía potencial. Vamos con un primer ejemplo en el que veremos cómo se calcula la energía cinética de un cuerpo. Tenemos un vehículo de 500 kilogramos de masa que se desplaza a 15 metros partido segundo. Por el simple hecho de estar moviéndose, ya tiene energía cinética. Esa energía cinética la calculamos aplicando la fórmula correspondiente, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es decir, un medio por 500 por 15 al cuadrado, y eso da 56.250 julios. En el segundo ejemplo vamos a calcular la energía potencial gravitatoria de un cuerpo. Situamos una pelota de 1,5 kilogramos de masa a una altura de 2 metros. Por el simple hecho de estar a esa altura, la pelota tiene energía potencial, es decir, tiene una energía almacenada, de manera que en cuanto soltemos la pelota, ésta se moverá. Como veis, además, esa energía dependerá de la altura a la que se encuentre. Cuanto más alto, más energía. Calculamos la energía potencial multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad, g, y por la altura a la que hemos situado la pelota. En este caso, tendremos 1,5 por 9,8 por 2. Y eso da 29,4 julios. Energía mecánica. Siempre que no exista rozamiento, la energía mecánica se va a conservar. ¿Qué significa eso? Pues que la suma de la energía cinética más la energía potencial de un cuerpo no cambia con el tiempo, se mantiene constante. O dicho de forma matemática, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Es decir, la energía cinética inicial más la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial final. La conservación de la energía mecánica es importantísima. De hecho, buena parte de los problemas que veremos en este tema tienen que ver con dicha conservación. Tan importante es que le voy a dedicar el siguiente vídeo en el que veremos, con varios ejemplos,
qué significa la conservación de la energía y cómo se aplica a la resolución de problemas. Bueno, os dejo con un esquema de los conceptos y expresiones relacionados con la energía que hemos visto en este vídeo. Un saludo y hasta pronto.